Hola, buenos días. En esta presentación se hablará o se tratará el tema la biología del lenguaje. Y bueno, mi equipo está conformado por Ingrid Paulina Robles Gutiérrez, por Giovanni Gabriela López Hernández, por Camila Peregrino Domínguez, por Manuel Arturo Landero Vera y su servidora Clarisa Negrete Pérez. Espero que esta presentación sea muy de su agrado. Objetivo del reto. En nuestro día a día, uno de los procesos más importantes es el del lenguaje, ya que es un factor necesario para la comunicación y expresión. Por ello, el objetivo de este video es que reconozcas cada una de las partes que hacen posible el proceso del lenguaje y cómo se relaciona con sus funciones, y las áreas que lo conectan y desarrollan. Así también para conocer que el proceso del lenguaje es diferente para cada persona. Espaciales y visuales. Algo interesante de este lado del hemisferio es que estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Su función es que atribuyen las capacidades artísticas y creativas del ser humano. Además, es capaz de resolver problemas de manera holística, permitiendo ver imágenes, oír sonidos y oler en un mismo pensamiento. Este hemisferio tiene una buena relación con el lenguaje, ya que generalmente el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho lo es para la percepción espacial y habilidad musical, ya que es importante saber que el hemisferio derecho está involucrado en la comprensión de las intenciones del hablante y los componentes emocionales del lenguaje. Sin embargo, el hemisferio derecho nos dota de la habilidad para interpretar signos, señales y metáforas. Nos da la capacidad de soñar y de imaginar realidades alternativas. Es importante saber que el hemisferio derecho, que sabemos que es el lado creativo, emocional, espacioso, de intuición, de sentimiento musical, fantasioso, visualiza al más allá, también llega a ver formas y patrones. Este tipo de referentes es así que nos podemos comunicar de forma creativa, tener sentimientos encontrados. Esta parte es muy importante para nuestro lenguaje, ya que es la forma en la que nos transmitimos. Bueno, como escucharon a mi compañera que ya explicó el hemisferio derecho, yo le voy a decir el hemisferio izquierdo. Bueno, el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas, a diferencia del hemisferio derecho. El izquierdo está relacionado con la parte verbal de la comunicación. Él se encarga de las funciones racionales, la capacidad de análisis, la lógica, operaciones matemáticas, entre otras cosas. Aquellas personas con mayor facilidad para resolver problemas numéricos hacen reflexiones racionales para realizar un análisis y tienen un hemisferio izquierdo más desarrollado en comparación con el derecho. El hemisferio izquierdo está dividido en dos estructuras, que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es una zona que está relacionado con el habla y la expresión oral, y el área de Wernicke es la zona responsable de la interpretación del lenguaje. Cuando el área de Broca sufre daño, se produce una afección denominada afasia, que incapacita a las personas para escribir o hablar. Por su parte, cuando el daño ocurre en el área de Wernicke, expresión y comprensión del lenguaje se ve afectada. El hemisferio izquierdo del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo. Cuando el lado izquierdo del cerebro es dominante, la persona tiene un pensamiento lógico y mayores inclinaciones académicas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nos podemos comunicar y cómo son las funciones que tenemos nosotros al momento de hablar? Bueno, en este modelo yo te voy a hablar acerca del área de Wernicke, el área de Broca y el fascículo arqueado. Bueno, primero que nada, ¿dónde se encuentran ubicadas estas dos áreas? Bueno,
El área motriz del lenguaje, o mejor conocida como el área de Broca, es la encargada de producir el lenguaje y pues esta se encuentra en el hemisferio izquierdo, también más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El sector cognitivo lingüístico, también conocido como el área de Wernicke, es la responsable de la comprensión sonora, es decir, que mediante esta área se capta la información y se procesa. Normalmente también la podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho, pero casi la mayoría lo tenemos en el hemisferio izquierdo. El área de Broca y el área de Wernicke se conectan mediante un grupo de fibras nerviosas que pues es el fascículo arqueado. Ahora vamos a hablar de las diferencias que tienen estas dos áreas. En primer lugar, pues es importante saber que el área de Broca, que pues es este circulito que ven aquí, está involucrada en el ordenamiento de los fonemas, en palabras o en la unión de las palabras para así formar frases u oraciones, mientras que el área de Wernicke es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, es muy distinto que yo diga ¿cómo amaneciste? En lugar de ¿cómo amaneciste? Por lo que ven o por lo que ustedes escuchan, mi voz suena de distinta manera. Por eso, como lo dije desde un inicio, esta área, el área de Wernicke, es la encargada de procesar la información y los sonidos que escuchamos, y pues también los relacionamos con el habla, ya que se procesa la información. Esta va dirigida por el fascículo arqueado al área motriz, al área de Broca, para que se pueda expresar la información captada. Gracias al área de Wernicke, pues entendemos aquello que se nos dice. Además, el área de Wernicke está al lado del sistema encargado de procesar los modelos. Yo te voy a hablar acerca del área de Wernicke, el área de Broca y el fascículo arqueado. Bueno, primero que nada, ¿dónde se encuentran ubicadas estas dos áreas? Bueno, el área motriz del lenguaje, o mejor conocida como el área de Broca, es la encargada de producir el lenguaje y pues esta se encuentra en el hemisferio izquierdo, también más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El sector cognitivo lingüístico, también conocido como el área de Wernicke, es la responsable de la comprensión sonora, es decir, que mediante esta área se capta la información y se procesa. Normalmente también la podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque el 30% de las personas zurdas y el 10% de las personas diestras se encuentran en el hemisferio derecho, pero casi la mayoría lo tenemos en el hemisferio izquierdo. El área de Broca y el área de Wernicke se conectan mediante un grupo de fibras nerviosas que pues es el fascículo arqueado. Ahora vamos a hablar de las diferencias que tienen estas dos áreas. En primer lugar, pues es importante saber que el área de Broca, que pues es este circulito que ven aquí, está involucrada en el ordenamiento de los fonemas, en palabras o en la unión de las palabras para así formar frases u oraciones, mientras que el área de Wernicke es la responsable de procesar los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, es muy distinto que yo diga ¿cómo amaneciste? En lugar de ¿cómo amaneciste? Por lo que ven o por lo que ustedes escuchan, mi voz suena de distinta manera. Por eso, como lo dije desde un inicio, esta área, el área de Wernicke, es la encargada de procesar la información y los sonidos que escuchamos, y pues también los relacionamos con el habla, ya que se procesa la información. Esta va dirigida por el fascículo arqueado al área motriz, al área de Broca, para que se pueda expresar la información captada. Gracias al área de Wernicke, pues entendemos aquello que se nos dice. Además, el área de Wernicke está al lado del sistema encargado de procesar los sonidos, por lo que es más fácil recordar su función si recordamos dónde se encuentra. Y aquí también lo pueden ver, que pues este circulito grande que ven aquí.
La corteza auditiva y la corteza visual están relacionadas con el proceso de captar lo que vemos, escuchamos o sentimos. Primero tenemos la corteza auditiva. Esta es una parte del cerebro que se encarga de procesar los sonidos o vibraciones que escuchamos a nuestro alrededor. En este da lugar al sistema de audición, permitiendo entender la manera correcta de lo que escuchamos. Tenemos también la corteza visual. En este caso, en el lenguaje es necesario poder ver lo que está pasando para ayudar con el proceso de recepción del lenguaje. En este caso, la corteza visual es el encargado de visualizar todo lo que sucede alrededor y poder procesar la información visual para reaccionar o informar las situaciones. Estas dos cortezas son necesarias para poder procesar la información. La siguiente corteza nos ayuda a expresar la información que ya hemos recibido. Estamos hablando de la corteza motora. Esta es la mayor fuente de expresión, ya que gracias a su funcionamiento podemos controlar, realizar y planear los movimientos. Al momento de dar alguna respuesta, es la que nos ayuda a los gestos y reaccionar a los Y bueno, gracias a este reto conocimos el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo está conformado, que gracias a esto logramos saber que nuestro hemisferio izquierdo y derecho pues está conformado por el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y por la prosodia que se le conoce que es la entonación o las emociones que tenemos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta presentación hablando sobre el cerebro y su relación que tiene el cerebro con el lenguaje.